En las acciones evasivas del dolor jóvenes son muchos los patrones de conducta que tienen la firme intención de disminuir lo que sentimos. Entonces, son muchas las malas jugadas de la mente que convergen o se unen en una acción evasiva. Podríamos afirmar que si tenemos esta reacción en nuestro organismo es porque se activaron varios mecanismos para defendernos del dolor. Por ejemplo, un joven que ha intentado salir de un vicio y ha recaído varias veces, a pesar de tener la firme intención de superar ese mal hábito, es a razón de que se está protegiendo y aunque parezca a simple vista poco creíble, esta persona con ese vicio se está protegiendo. Y es allí donde entra en nuestra categoría de malas jugadas de la mente, a razón de que una vez que se activan, ya no las podemos detener, lo decíamos en la ilusión amorosa o lo veíamos con el juez, también en aquellos que desprenden la nostalgia o la esperanza. Ahora te estoy diciendo que las personas, para que el dolor no haga todo el efecto que tiene en nuestro organismo, se destapa otro mecanismo de defensa, se activa otra pastilla y se enciende, entonces genera esto que es una adicción o es un mal hábito o es procrastinación o es silencio o es depresión. Entonces no podríamos decir que una acción evasiva del dolor es de una sola forma, toma muchas formas, pero tienen algo en común. Si nos preguntamos de qué estoy huyendo, qué estoy evitando, ¿qué beneficio inmediato tengo con esto? ¿Cómo contribuye esto a mi felicidad? Encontraremos argumentos o disparadores de las acciones evasivas y tendríamos que mencionar los sucesos, las emociones, las interacciones que han activado esta mala jugada de la mente para evitar el dolor de la frustración, de la tristeza, del enojo, del rencor, de la felicidad, incluso de la desilusión. Entonces, estas preguntas son para que identifiquemos qué estoy evitando, de qué estoy huyendo, decíamos. Si te das cuenta, hace referencia que tú reconozcas o señales aquello que te está generando dolor. ¿Qué estás evitando? También te enfoca en identificar aquel factor que está disparando el dolor. ¿Qué beneficios inmediatos tengo cuando hago esto? Sería otra pregunta aclaradora que ya mencionamos. Y también tendríamos que identificar cómo contribuye a la felicidad esto que estoy haciendo. Hay una mezcla de que quiero evitar algo sumado a una sensación placentera por el mismo acto. Entonces vamos a pensar que me voy a quedar dormido. Digo, apago la alarma y digo 5 minutos más. Y si yo aplico en ese momento las preguntas de qué estoy huyendo, qué estoy evitando, qué beneficio inmediato tengo, cómo contribuye de tener la alarma a mi felicidad, entonces podríamos aclarar qué es lo que necesita tu cuerpo y qué está evitando sentir. El origen de las acciones evasivas es el dolor o el compromiso que refiere dolor. Posteriormente, identificaremos cómo se mezclan las emociones y los pensamientos destructivos. Podemos también tener resultados muy crueles con el solo hecho de pensar en lo que puede suceder, como lo mencionábamos en el tema de los juegos de la razón en las crisis de ansiedad. Esto sucede, recuerda siempre, en nuestros diálogos internos, que vamos a tener que poner un alto para identificar y reconocer cuáles son esas frases, esas estrategias, esas creencias, esas conclusiones, esas deducciones, eso que traemos como programas mentales autodestructivos hasta tener un resultado de cambio. Y en efecto, los programas autodestructivos que traemos desde hace mucho tiempo se convierten en hábitos y las personas solamente van a poder identificar las conductas que tenemos. Ahora bien,
Muchas veces la clasificación de una adicción o la clasificación de violencia, la clasificación de procrastinación, hace referencia a nuestros actos, a lo que la gente puede ver. Sin embargo, en este tema estamos hablando de qué sucede dentro de tu mente. Entonces, las conductas evasivas refieren que uno no quiere sentir dolor. Evita a toda costa este factor de riesgo o este generador de dolor o disparador. Muchas veces, voy a poner un ejemplo, el compromiso. Los jóvenes sienten que el compromiso y la disciplina les ahoga y les ejerce mucha presión y lo que hacen es tomar una acción evasiva como saltarse las clases. Estas personas parecen estar programados para vivir una vida gris y negra. ¿A qué me refiero? Las personas que tienen una adicción es porque ya su vida tiene estos colores y así va a teñir a todos los que están a su alrededor, tarde o temprano. Esas conductas son de autosabotaje y también, vuelvo a insistir, cuando nosotros vemos que alguien se pone el pie a sí mismo, es una acción evasiva del dolor. Ok, pensemos, un joven tiene el plan de salir adelante, encuentra un trabajo que no le pagan súper bien, pero le pagan más o menos y haciendo cuentas le sobra un poco para cumplir sus sueños o puede juntar o puede invertir o puede hacer algo para que salga lo antes posible de esa situación. Sin embargo, empieza a llegar tarde, falta, se enferma, hablando de las enfermedades psicosomáticas, y esas conductas son de sabotaje, aunque él tiene el plan de entrar a ese trabajo, hacer sus funciones para salir adelante, algo dentro de ellos pone freno. Y ahí está otra vez, se divide, una parte quiere cumplir una situación, la otra parte pone freno. Para cerrar, al final de este video vamos a hacer un ejercicio de autoconocimiento, aplicando las técnicas de cómo cuidar nuestras emociones y cómo crear un refugio para recargarnos de pilas cuando todo es adverso, cuando nos damos cuenta que no queremos estar en la situación. Bueno, tenemos que vigilar nuestras emociones y tenemos que crear un refugio para procesar lo vivido. Evitar el dolor o el compromiso. Esconder o huir de la tristeza por algo que vivimos como una ruptura amorosa no es dejar de tener dolor o dejar de sentirlo, es evadirlo y engañarnos que al pensar que nada nos afectó, que nada cambió en nosotros, que con eso podemos vivir y seguir adelante, esta negación es una acción evasiva del dolor. Son muchos los que pretendemos huir del dolor y que nosotros creemos que con estar divirtiéndonos, estar en la copa, en la fiesta, con los amigos, vamos a lograr procesar o negar lo que estamos viviendo. Cualquiera de las dos conductas son acciones evasivas y lo que estamos haciendo con ellas es evitar eso que nos hace sentir un proceso de duelo. Por ejemplo, hay personas que después de una pérdida consumen en exceso alcohol. Hay personas que se drogan, hay personas que trabajan en exceso, hay personas que hacen mucho ejercicio, hay otros que tienen sexo en exceso, así como se escucha, o que están comiendo mucho, pero también pueden manifestar enojo, desplantes contra los demás, actuar de forma sarcástica, eh, mantenerse en actividades que los distraigan en general o simplemente pueden perder el gusto por salir de su habitación. Cualquiera de estas acciones son acciones evasivas del dolor. Si te das cuenta, son después de un suceso fuerte en tu vida personal y a partir de que buscan distraerse, buscan tomar o comer en exceso o buscan el aislarse, eso que están haciendo es para no sentir dolor. He trabajado con muchos adultos, hombres y mujeres e incluso niños
que tienen en común tres tipos de respuestas ante el dolor. Uno, las conductas adictivas en general. Ya habíamos dicho, trabajo, alcohol, sexo, pueden ser esas fuentes, pero en general son conductas adictivas. Dos, desinterés, apatía, indiferencia total al tema. Y tres, aversión o rechazo, incluso asco cuando les mencionan el tema. Este grupo de conductas o estos tres grupos de conductas nos ayudan a facilitar y a clarificar. Cuando las personas tienen una adicción, se tiene que atender la adicción, ya cuando llega a su categoría de enfermedad. Antes, antes de que podamos reconocernos como adictos, podemos identificar si tenemos algunas conductas evasivas del dolor. Esa es la tarea de hoy. Ni siquiera te estoy diciendo que seas adicto o que seas evasivo o que seas irresponsable o que seas poco comprometido. Yo lo que estoy diciendo es, todas las personas activamos mecanismos para evitar eso que nos genera dolor, que puede ser incluso el trabajo y la escuela, por muy buenos que sean. Aquí está el punto clínico. Si nosotros tomamos acciones evasivas, tendríamos que ponernos una pausa, colocarnos en semáforo amarillo y pensar sobre esto que estoy evitando. Las conductas adictivas son lo más fácil de identificar desde el exterior, pero las personas que lo están viviendo no lo notan, solo se enfrascan en hacer muchas cosas a la vez, cuidar a sus hijos, limpiar, estudiar, ahorrar, salir de fiesta el fin de semana, sin darse cuenta que todo esto que hacen es para sobrellevar lo que sienten. Y recuerda, vamos a creerlos cuando expresan no siento, porque hay muchos sujetos o sujetas que dicen no sentir, porque allí radica la mala jugada de la mente. No se dan cuenta porque no están registrando lo que sucedió. Y eso es porque toman acciones evasivas. Su mente se protege con estas acciones evasivas. Recuerdo a uno de mis primeros consultantes. Él en su momento de mayor tensión rompía con la rutina, con lo que generaba tensión. Podría ser su novia, sus padres, el negocio, y se iba a espacios abiertos como carreteras federales, campos de fútbol, a las orillas de la ciudad, a una plaza, a una presa. Recuerdo que se iba a una presa de agua. Se quedaba ahí las horas. Inclusive podía quedarse a dormir ahí sin herramientas para acampar, Se podía perder incluso hasta 3 días. Dormir en la camioneta sin bañarse, consumiendo comida chatarra, y a todas luces era una acción evasiva. Ahora bien, el reto del psicólogo es desarticular esta red de creencias y malas jugadas de la mente, y se inicia con el primer paso como los AA, reconocimiento de la existencia de este mecanismo que estamos llamando acción evasiva del dolor. Otro ejemplo, en otras circunstancias, podríamos decir que aquellos que evitan el compromiso cuando están comportándose de forma indiferente, desinteresados, apáticos, esto también es una acción evasiva del dolor. Y me recuerda ahorita la serie de Merlina. Ella tenía conductas así desinteresadas, apáticas, indiferentes. Se creía muy fuerte, pero lo que estaba haciendo era evitar vínculos, evitar estas conexiones de empatía, de amor, para evitar el dolor de perder a alguien, como perdió a su mascota, si no mal recuerdo. Entonces, hay personas que perciben el compromiso como doloroso. Bueno, por eso no voy a casarme, expresan algunos. Siempre me he visto como una madre soltera. Eso de los hijos a mí no se me da. Entre otras declaraciones que, insisto, tenemos que contextualizar, y si encontramos un pasado tortuoso,
unas experiencias desagradables en estos ámbitos, si identificamos que la persona no se siente preparada económicamente, físicamente, por la pareja o la relación que mantiene, entonces está tomando una acción evasiva del dolor. Entonces el secreto está en escuchar y valorar la acción evasiva. Citemos el caso de una joven que acepta la relación con un señor que tiene hijos de su relación previa y ella se siente muy cómoda con ello hasta que su pareja le pide tener un hijo. Entonces ella declara que se había hecho, que a ella se le había hecho muy seguro pues estar con él porque ya no quería hijos y ahora que tiene esta propuesta de su esposo de tener un nuevo hijo, tener un hijo ella, empieza a tener episodios de ansiedad. Esta demanda explícita de la pareja de tener un hijo le generó o le destapó todo lo que tenía ahí guardado. Vuelvo a insistir, las acciones evasivas del dolor refieren algo, ocultan, tienen beneficios al mismo tiempo. Son esas dos polaridades. Uno, evitan el dolor. Dos, también tienen ganancias secundarias. Decíamos que el tercer grupo de las conductas evasivas del dolor son aquellas personas que tienen aversión, rechazo o asco a un tema. Todo con el simple propósito de evadir el dolor. Recuerda, tú puedes escuchar las declaraciones de yo odio a los niños, jamás me casaré con un borracho, a mí jamás me van a hacer eso, antes te mato. En estas declaraciones se encuentra una intensidad de rechazo y aversión que uno puede indagar si le presta atención o si abre preguntas después de estas declaraciones. Y te vas a dar cuenta que existen experiencias en el pasado que programó la acción evasiva para protegerse. Entonces, son temas del pasado, pueden ser una experiencia personal anterior o pudo haber sido tan solo espectador de las relaciones de sus hermanos, de sus hermanas, de sus padres o familiares, y esas experiencias que se han transmitido de generación en generación generan un programa evasivo del dolor. Aquí hay otro principio que hemos ocupado en otras malas jugadas de la mente, la mezcla de emociones y pensamientos. ¿Te acuerdas? Lo vimos en la mentira de la autoestima y lo mencionamos en otros videos. En esta fracción, en este tema de hoy, las acciones evasivas, vamos a identificar actitudes, conductas, acciones que ocultan una mezcla de emociones y pensamientos destructivos. Pensando en emociones podría ser el enojo, el miedo, la tristeza. Estos se mezclan con pensamientos negativos de indiferencia, soberbia, orgullo. Ya si te das cuenta, esta combinación de pensamientos y sentimientos pueden dar como resultado conductas como la procrastinación, como el asco, como la indiferencia, como el quedarme dormido. Repito, estas manifestaciones y todas sus características son producto de la mezcla de emociones que torturan junto a los pensamientos negativos. Y la respuesta ante tales situaciones mezcladas, pues es protegerme. Y ahí está el secreto. Cada conducta que tú creas que es mala, si la está haciendo tu cerebro en automático es porque te está protegiendo. En el caso de la indiferencia, son muchos los jóvenes que al estar en una materia que se les dificulta, vamos a poner matemáticas muchachos, muestran indiferencia, se andan durmiendo, el maestro les cae mal, dicen que el maestro no explica. Sin embargo, si están socializando ahí, si el maestro los deja hacer su santa voluntad, si incluso pueden echar novio durante la materia, entonces la situación cambia.
Aguas. La apatía o el desinterés sobre un tema es producto de esta acción evasiva. Lo que no queremos, por ejemplo, en la clase de inglés, como hemos estado mencionando, es que no me vean, que no pronuncio bien las palabras, que se burlen de mí. En una clase de matemáticas, cuando te pasan al pizarrón, que vean que no te sabes el tema, que estás a punto de reprobar y entonces le dices a tu mamá que no te gusta o que no te cae bien el maestro, entre otros argumentos que parecen lógicos, pero el resultado es que tu cuerpo está tomando una acción evasiva. Hay actitudes pedantes como el orgullo y la soberbia y el sarcasmo que dan referencia de una conducta evasiva. Por eso decíamos en el tema de la autoestima, jóvenes, que el autoestima puede parecer una mentira, porque detrás de ese orgullo, de ese sentirme que yo tengo la marca tal, de que hago menos a los demás, está la acción evasiva del dolor. Recuerdo un joven muy talentoso que mostraba con orgullo sus tenis que llevaba al campo de fútbol porque todos sabían que con ellos hacía las mejores jugadas. A todos les quedaba claro que los tenis no hacían la jugada, pero era su recurso para que no fuera señalado. En consulta, él aceptaba que tenía otros tenis y que decía eso a sus compañeros de la prepa para evitar sentir el dolor de la carencia. Él llevaba sus tenis viejitos y con esos jugaba. Entonces, él decía a sus amigos que eran los tenis de la suerte y que con esos hacían las mejores jugadas y anotaba mucho, pero sus amigos sabían que era porque no tenía otro par de tenis. Otra conducta de protección es el sarcasmo. Recordemos el sarcasmo que sale cuando tenemos un señalamiento directo o indirecto a nuestra persona. Entonces lanzamos una respuesta, un comentario, un gesto, una mirada que haga contrapeso al ataque que sentimos y que al mismo tiempo aprovechemos ese movimiento para dar otro golpe emocional. Ejemplo de las respuestas sarcásticas que nos protegen sería: mira el burro hablando de orejas. Lo dice el especialista en tianguis. Tu maquillaje salió de una barata del supercito. Si te das cuenta, las diferentes conductas de orgullo y sarcástica se mezclan, pero tienen la misma función: sentirme más, nunca menos. Entonces, el sarcasmo tiene la función de protegerme y atacar a la otra persona en el mismo discurso, en la misma oración, en la misma acción o en la misma respuesta.